¿Cómo estamos, familia? Excelente. Oye, de veras que para mí es un honor el poder venir las semanas que me tocan a mí enseñar y poder abrir la Biblia, porque miro y he probado que la palabra de Dios en nuestros corazones cambia toda nuestra perspectiva, nos da un nuevo propósito. Entonces, para mí, para aquellos que ya son cristianos, espero que sean animados, que sean, ¿verdad?, empoderados a seguir en misión, que no pierdan por qué es que hemos sido llamados, cuál es nuestro propósito, cuál es la misión. Y ahora sí, tú eres nuevo, quizás es tu primera vez, quizás hasta en una iglesia. Déjame te digo, bienvenido, y espero que puedas recibir lo que Dios tiene para ti. No es coincidencia que estés tanto en este lugar o quizás aquellos que están sintonizándonos por las redes sociales, que puedan también ser animados, que Dios los ama. Amén. Entonces seguimos hoy nuestra serie de Muriendo para Vivir. Ves de que esta serie nos ha llevado a través de en sí 3 capítulos. Bueno, ahorita vamos casi para terminar. Hoy terminamos el segundo capítulo. En sí es el 7º capítulo de Romanos. Entonces estamos en esta serie mirando Romanos capítulo 6, 7 y 8. Entonces hoy terminaremos el capítulo 7 y la siguiente semana entraremos al capítulo 8. Ahora, si tú has estado siguiéndonos a través de esta serie, para algunos me hicieron un comentario: oye, se oye muy repetitivo lo que se está predicando, y espero que lo hayas visto de esa manera, porque Pablo, quien escribió esta carta, también está siendo repetitivo, está tratando de veras concretar una verdad que es importante tanto para aquellos seguidores de Jesús en esos momentos, pero también para nosotros hoy en día. Y es de que nuestra vida espiritual no está basada en lo que yo haga o en lo que otros hagan por mí, sino que nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios está basada en lo que Él hace, en lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando entendemos esa verdad, miramos ahora la vida diferente. Ahora nuestra relación con Dios cambia, que en torno también impacta nuestras relaciones. Verás de que durante al crecer, ¿no? Entonces jugué diferentes deportes, y uno de los deportes que me encanta mucho jugar y ver hoy en día es el juego de béisbol. Entonces yo crecí jugando béisbol. Lo interesante es que yo nunca tuve la oportunidad de poder estar con un equipo más de un año. Siempre tuve que cambiar diferentes equipos por circunstancias de mi familia. Y eso me llevó a tratar de adaptarme en diferentes contextos. Entonces, en el último año que jugué béisbol, mi entrenador era, ¿cómo se llama? Coach Cook, de Frisco High School, de una ciudad de aquí cerca. Y yo sabía, ¿sabes? Cuando yo jugaba, yo sabía que era bueno. Yo practicaba mucho, le pegaba bien, pero mi entrenador, Coach Cook, nunca me puso a jugar, sino me dio solo una vez para poder batear toda la temporada. Y algunos de ustedes dirán, pues quizás no servías, quizás no sabías jugar y tú te las creías. Bueno, quizás, ¿verdad? Pero yo creía que sí podía jugar, ¿verdad? Yo sí sentía que tenía el talento para entrar. Pero algo que después nos dimos cuenta, y después que ya te gradúas, empiezas a hablar con otros compañeros, algunos se fueron a universidades, y bueno, nos reunimos y haciendo comentarios, hacíamos la observación, y si Coach Cook está mirando esto, que lo dudo porque no sabe nada de español, pero y si necesitamos reconciliarnos lo podemos hacer, pero ves de que él tenía sus favoritos. Y algunos de ellos eran quizás hijos de personas que daban grandes donaciones al equipo. Esa es mi especulación, ¿verdad? Otros, ¿verdad? También eran como, no sé, los había visto desde pequeños y habían estado en todo el sistema escolar con él, entonces él los conocía. Pero para mí, yo entré el último año, entonces él no me conocía. Entonces me atrevo a decir que o él estaba ciego a mi talento, ¿verdad? Qué tan bueno era, o él ya tenía establecido relaciones con ciertos jugadores. Ahora, ¿por qué les cuento eso?
Porque hoy en día nuestra cultura, especialmente la cultura aquí norteamericana, oigan que dije norteamericana, es México también, Canadá, también Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Mucho de nuestra cultura está basado en lo que yo aporto al equipo y eso me da valor. Entonces, tienes que como audicionar para poder ser valorado o ser probado si es que eres bueno, y tienes que pasar por un sistema para de veras enseñar que sí puedes hacer las cosas. Pero ves de que ese mismo sentir cultural es el mismo que estaba en el primer siglo con el Imperio Romano. Con los griegos tenían lo mismo, tenías que hacer ciertas cosas para poder recibir tu valor. Entonces, si tú aportabas, ¿verdad? Eras un gran donador de grandes organizaciones, o si tú le dabas, como dicen en el buen mexicano, palanca, ¿verdad? ¿O es México que dicen palanca? Sí, ¿verdad? Una palanca, ¿verdad? Entonces a este lo vamos a poner en la administración. Entonces, algunos, por lo que hacían, es como recibían beneficios. Pero ves de que la verdad encontrada y revelada a través de Jesús le da vuelta a toda esa cultura. Le da totalmente la vuelta y lo pone boca abajo, porque en nuestra relación con Dios no está basada en lo que yo aporte al equipo, lo que yo traiga a la relación con Dios, sino que todo está basado en quién Él es, en lo que Él ha dado. Yo puedo dar mucho o puedo dar nada. Dios me ama. Y eso es difícil de nosotros entender en nuestra mente finita, porque nuestra cultura nos está diciendo otra mentira que se parece verdad y está diciendo: no, tú tienes que hacer ciertas cosas, tanto religiosas, que de hecho esa palabra religión, ¿saben qué significa? Es una agrupación de creencias. Cuando alguien dice, ese es de la religión cristiana, lo que está diciendo es, esa persona se suscribe a una agrupación de creencias, de doctrinas, de convicciones, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dice, este es de la religión musulmana, está diciendo, él se suscribe a esta agrupación de diferentes doctrinas, diferentes creencias, y eso es la religión. Lo interesante es que aún hasta aquellos que se llaman ateos, también son religiosos. Porque se están sometiendo bajo una agrupación de creencias o maneras de ver a Dios. Y ellos dicen que no existe. ¿Por qué es que les cuento esto? Porque si nosotros no entendemos el evangelio correctamente, mirarás que muchos son abusados espiritualmente por no solo líderes, pero también por otras personas que tienen creencias erróneas. Y Pablo aquí está hablando a aquellos que se suscribían a la religión judía y les dicen: paren de decirle a los nuevos creyentes que deben de hacer los ritos o tu religión de judío. Ahora eso no aplica para ellos, sino que ahora, a través de la provisión de Dios en Jesús, ahora ellos pueden ser limpios y en sí cumplen todo lo que se llama la ley. Entonces, cuando oigan esa palabra, la ley, está hablando para los judíos. Ellos se recordaban de la ley mosaica que se encuentra en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ellos miraban y decían: Dios quiere que en mi relación con Él, que yo haga esto. Y entonces empezaron a hacer una agrupación de creencias que eran 603 o 615 diferentes creencias, y esa era la religión judía. Pablo les está diciendo ahora en este versículo, en esta vez vamos a abrir la Biblia, dado que estamos siguiendo Romanos 7, y hoy vamos a rápidamente pasar por todo Romanos 7, del versículo 7 al 25. Entonces va a ser un sprint, ¿verdad? Vamos a correr. Pero déjenme les doy el punto principal desde anticipado, porque quizás no llegue a todos los puntos, pero quiero dárselos hasta el principio para que ustedes puedan cuadrar bien qué es lo que Pablo nos está tratando de enseñar en Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 25. Dice, se los doy, el punto principal es que la ley mosaica, entonces Pablo aquí le está diciendo a los judíos, a los judaizantes, la ley mosaica es santa, justa y buena, pero es débil y no tiene
poder para transformar nuestros corazones. Esto resalta nuestra necesidad de ser justificados por la fe que es cumplida por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo le está hablando a aquellos que eran judaizantes, que no miraban a Jesús como su Señor y Salvador, como el Mesías, como el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Él les está diciendo, Jesús no solo cumple esas leyes y esas promesas, pero también para aquellos que lo siguen, ahora la religión judía ya no aplica para ellos. ¿Por qué? Porque en Jesús cumplen todas las leyes del Antiguo Testamento. ¿Me siguen? Entonces, cuando alguien está hablando acerca de las leyes, está hablando de la manera, el contrato, el pacto que hacen dos personas. Eso es una agrupación de creencias y nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, este es como vamos a regir nuestra relación. Entonces Pablo le está diciendo, Jesús ahora cumple todas la ley. Sin más, Jesús mismo dijo, yo no vine a abolir la ley. Sí, dice, yo vine a cumplirla. Entonces Pablo va a desglosar todo esto aún más, y saben que es algo muy interesante con la Biblia. Ves que nosotros la miramos con capítulos y versículos, pero en el original no hay capítulos y versículos. Entonces tienes que seguir todo el pensamiento que él está trayendo. Y como te dije, la audiencia es estos nuevos creyentes o personas que seguían la religión judía. Y él les está diciendo, ahora la ley, los que están en Jesús, ahora están libres de esa ley y ahora pueden accesar todo lo que es Dios y sus promesas a través de la persona de Jesús. Entonces es importante y vital que tengamos las creencias correctas y no las creencias, ¿verdad?, que nos beneficien. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros, en buscar nuestra propia conveniencia, estamos dispuestos a comprometer la verdad de Dios. Y por eso es importante estudiar qué significa vivir bajo el pecado o bajo en sí el instrumento que muchos le llaman la ley, y qué significa ahora vivir bajo la gracia o bajo el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces entonces lo que vamos a hacer es vamos a pasar versículo por versículo y lo vamos a leer muy rápido. Algunos están, oye, esto es mucho contenido. Sí, se va a oír como mucho, pero se los voy a resumir en cuanto leamos diferentes versículos. ¿Ok? Entonces, pero antes de seguir, sí tenía una gráfica para que entendamos esto. Pon la gráfica de los 3 momentos de la salvación. Ves de que estos términos, especialmente cristianos, se hablan acerca de la justificación, santificación, glorificación, muchos siones, ¿verdad? Entonces, cada uno significa algo diferente. La justificación, cuando alguien usa ese término, lo que está diciendo es, alguien que es justificado ahora es libre de la culpa del pecado. Y esa palabra pecado es las palabras, acciones, deseos e intenciones que no se alinean al carácter de Dios. Entonces imagínense a alguien que va a la corte, que va a un tribunal aquí en Dallas, ¿verdad? O en cualquier otro lugar. Esa persona quizás ha hecho algo y está en línea directa para hacer y recibir una condena. Y viene una persona y se mete al tribunal y dice, yo tomaré el lugar de esa persona. Toda la condena que esa persona tome, le toca, ahora va a ser mi responsabilidad. Quizás el juez le dice, oye, pero son 22 años que no vas a estar con tu familia. Sí, yo la tomo, yo la llevo. Cuando alguien es justificado, es libre de la condenación que trae el pecado o las obras o cosas que son no parte del carácter de Dios. Jesús nos justifica. Jesús nos libra de toda la condena que nos toca a nosotros por no ser puros y santos. Porque no podemos relacionarnos con un Dios puro y santo. Solo a través de Jesús somos justificados. Y mira lo que dice. Por eso está ese término, justificado por la fe. Porque es nuestra
confianza, depositamos toda nuestra confianza en lo que Jesús ha hecho, y a través del acto de amor que Él hace por nosotros, nosotros ahora somos justificados porque depositamos, entregamos nuestra vida a Él. La siguiente palabra es la santificación, que significa librados del poder del pecado. No significa ahora que eres condenado, ahora ya no eres condenado, pero santificado es que ahora ya no estás apretado, atrapado, ¿verdad?, tomado por el pecado, sino que ahora puedes ser librado del poder de ese pecado. Y que es la glorificación, que es lo que esperamos cuando Jesús regrese, ¿verdad?, y cumpla todas sus promesas. La glorificación es que ahora ya nosotros vamos a ser librados de la presencia del pecado. Ese va a ser un día glorioso, cuando nosotros podamos ver la gloria de Dios y miraremos lo perfecto, el diseño perfecto y original que Dios tuvo desde el principio. Pero el pecado, nuestro libre albedrío, nuestra manera de creer que nosotros somos Dios, es lo que nos lleva a destrucción. Pero allí en ese día miraremos, si tú eres alguien que es justificado por la fe, tú ahora serás y mirarás la plenitud de todo lo que Él está haciendo y hará en este mundo. Ahora, si tú no eres justificado por la fe, este es tu cielo. Tus circunstancias hoy en día, ese es tu cielo. Porque, ¿saben? El infierno es la ausencia de la presencia de Dios. El cielo es la plenitud de la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Me siguen? Entonces, somos justificados por la fe que depositamos en Cristo Jesús, santificados día a día, purificados. Somos libres del poder del pecado y podemos ser victoriosos. Somos victoriosos en Cristo. Los vicios, las circunstancias que llevan a un matrimonio que se quebrante, ese es pecado. En Jesús puedes ser librado de esas cosas. Entonces todo, y esto se lo digo porque esa es parte de mi historia, todo problema matrimonial es un problema espiritual. Todo problema en una dinámica entre una relación o amistad, toda disensión, contención, pleitos, todo eso es problemas espirituales. Que cuando nosotros nos suscribimos a la religión pura, ¿se recuerdan que le dije qué es religión? ¿Qué es la religión? Agrupación de creencias, convicciones, diferentes cosas. Cuando nosotros nos sometemos a lo que Dios dice que debemos de hacer, es ahí donde empezamos nosotros a disfrutar de quién es la plenitud de la presencia de Dios. Y eso es lo que Pablo está tratando de decirnos en todos estos dos capítulos. Es que somos justificados por la fe. Entonces leeremos todo del 7 al 25 completamente y de ahí les regresaré para darles solo un par de observaciones. Mira lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciares. Sabes, cuando yo oigo esta palabra ley, me recuerdo de mi maestra de cuarto grado. Se llamaba Miss Forbes, ¿ok? Estricta. Me caía mal. Y siempre quería que yo hiciera mis tareas. Siempre. Yo era del pensamiento que no todas las tareas tenían que hacerse. O yo podía hacer las tareas cuando yo quería. Pero Miss Forbes, ella le llamaba a mi mamá. Recuerda que Oscar tiene tarea. Ay, ¿por qué le dice a mi mamá? Pero sabes, después la llegué a amar. Porque sabes que me di cuenta que Miss Forbes no era una persona enojada que quería el mal para mí, sino que ella quería que yo pues triunfara, que yo siguiera adelante, que yo pudiera aprender.
Entonces la ley que se habla acerca en el Antiguo Testamento es como una maestra, una tutora que señala nuestra necesidad de Dios. Pero verás de que la maestra o la ley no tiene el poder para salvarnos. Solo resalta que necesito a Dios. Entonces Pablo aquí en el versículo 7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera. En otras maneras, es la que me enseñó, y por eso es que la ley no es pecado, pero define qué es pecado para nosotros. El pecado es todo lo que pensamos, decimos, hacemos que sea en contra del carácter y la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo aquí da el ejemplo de no codiciar. Entonces, ¿cómo es que tú y yo sabemos qué es bueno y qué es malo? A través de la ley de Dios es la que nos enseña la manera correcta de vivir. Es alguien bien encaminado, bien aventurado. Entonces sabemos que tanto la codicia, el rencor, el orgullo, la envidia, cualquier otro pecado, sabemos que es malo porque está desalineado del carácter de Dios. Dios no es odio. Dios no es falta de respeto. Dios no es un gritón. Dios no es alguien que roba. Dios no es alguien que le busca el mal a otros. ¿Me doy a entender? Dios es amor, Dios es generoso, Dios da un amor incondicional, Dios es sacrificio, Dios da sin mesura. Entonces la ley de Dios, la manera en que Dios tiene diseñado todo, es lo que nos enseña que si nosotros no somos renovados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, tú y yo seremos el resultado, es decir, el producto de nuestras propias decisiones que llevan hacia el mal. Entonces la ley define el pecado, pero la ley también expone nuestra naturaleza. ¿Ves que la ley nos enseña? Por eso dice Romanos 7, 8 al 11. Mira cómo sigue Pablo. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. La ley expone nuestra naturaleza rebelde. Y si no me crees, yo esto lo he dicho muchas veces. ¿Cuántos de ustedes, sinceramente, a ver, levanten la mano, quién aquí va a la velocidad que se dicen las señales en las carreteras? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Las leyes sobresaltan quiénes de veras somos. ¿Saben? Tengo un hermano que es parte de nuestro grupo comunitario. Él es una persona que trabaja en el gobierno. Y él me dice, si tú vieras cómo es que crean las leyes, tú te quedarías, wow, yo no creo en la humanidad, yo ya no quiero ser humano. Porque las leyes que tienen que crear es porque hay personas que están dispuestas a pervertirse y llegar hasta extremos, a hacer, perdón la palabra, tonterías. Y por eso es que tienen que crear la ley, para que no te vayas a matar. Es increíble. Ahora, eso soy yo como que si yo estoy hablando de otros, ¿verdad? Pero la realidad es que yo también soy así. Yo les confieso delante de todos, yo no voy a la velocidad que dicen las señales. Yo siempre voy 5 o 10, a veces hasta 15 veces millas por hora. Entonces, si me miran la siguiente vez, mejor solo oren por mí, no vayan a decir nada. Ustedes no son el Espíritu Santo, ¿ok? Pero la ley expone nuestra naturaleza rebelde. Nuestra naturaleza perversa encuentra placer a través de la desobediencia. ¿Sabes que el pecado, las acciones, especialmente aquellas prohibidas, se miran dulces? Y a veces hasta cuando las comes, cuando participas de ellas, le saqué la ventaja. Espérate, es que lo que no sabes es que adentro de ese dulce hay un anzuelo que te va a tomar y te va a sacar y te llevará a la muerte. La ley sobresalta nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, en sí, la ley es buena.
¿verdad? Como mi maestra, Miss Forbes. Ella no es mala. Ella quiere el bien para mí. La ley es buena. Por eso dice que aquí, en Romanos 7, 12 al 13, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Entonces Pablo está aquí desglosando diciendo, la ley revela el carácter y naturaleza de Dios y también revela quién de veras somos. Somos personas dispuestas a destruirnos a nosotros mismos, a los que amamos, por tratar de buscar nuestro propio beneficio en vez de seguir como Dios diseñó la vida. No debemos asesinar porque Dios es el dador de la vida. No debemos de mentir porque Dios es la fuente de la verdad. No debemos codiciar porque Dios es nuestro proveedor y suficiencia. La ley revela nuestro pecado y nuestra necesidad urgente de la gracia de Dios. La ley nos obliga a reconocer nuestro pecado y nos señala a Jesús. Está apuntando a Jesús diciendo, Jesús es el perfecto. A través de Él puedes tener una relación con Dios. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por ¿qué? La fe. ¿Saben que hay personas que se siguen ahogando en el Golfo de México porque no ponen atención a la señal que dice ahí antes de entrar al océano? Advertencia: mareas peligrosas, no nadar. Hay fotos chistosas, pero la realidad es que no es chistoso porque personas perdieron su vida. Pero aún teniendo nosotros una señal que nos diga, no naden, no hagan esto. Vamos a ver, no, pues yo puedo. ¿Ustedes no son así o sí? No, yo no. Obvio, quizás no se meten al Golfo de México, ¿verdad? Pero esto miramos de que la ley es buena, pero la ley no nos salva. Y por eso es de que mi segundo punto es, la ley es débil. Entonces el primer punto, para aquellos que están tomando notas, como mi hermano que está aquí enfrente, la ley es santa, justa y buena. ¿Okay? Mi segundo punto es, la ley es débil o no tiene poder. Porque la ley no tiene poder para ganar las batallas internas de nuestras vidas. Algunos de nosotros estamos teniendo luchas con la pornografía. Otros tienen luchas con envidia. Otros tienen luchas con lujuria. Otros son muy arrogantes, pero no quieren creer que son arrogantes. Unos, celosos. Todos los pecados que podemos ver en la Biblia que son delineados, miramos que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a confesar que nosotros somos esas personas. Pero la ley es la que nos enseña y miramos que la ley no tiene poder para conquistar y darnos la victoria. El que tú hagas las cosas correctas, ¿verdad? Yo voy a hacerlo así y te pones así. Sabes que yo tuve un amigo en el instituto bíblico donde fui, que él quería seguir la ley de Dios, la ley en el Antiguo Testamento a la letra, y terminó en un lugar psicosis. Se perdió él en su mente. Terminó totalmente desorientado, porque él creía que si él solo hacía ciertas cosas, él podía tener dominio propio. Y lo que miramos es que nadie en este mundo puede cumplir la ley de Dios, solo Jesús. Y yo, ¿por qué les estoy contando esto? Especialmente nosotros como comunidad latina. Saben, el catolicismo, el budismo, el hinduismo, hay otra nueva religión, New Age, nueva edad, ¿verdad? A donde tienes el secreto. Si tú sabes el secreto,
hasta se van a mover los carros del estacionamiento y tú vas a tener un estacionamiento. Pero si tú solo lo dices y lo hablas en existencia, ese carro se va a quitar. Tú dices, oye, pero qué tonterías. Cosas así están entrando en nuestras comunidades porque estamos no valorando la palabra de Dios. Y queremos probar nuestras religiones, nuestros encantos, nuestras brujerías, nuestra superstición supersede lo que dice la palabra de Dios. Y nuestros países hoy en día y nuestra comunidad hoy en día, por creencias erróneas que están informando nuestras decisiones diarias, están destruyendo nuestra gente. Entonces nosotros, no solo, y esto no es solo para latinos, no, todos, hindúes, americanos, no hay nadie perfecto, dice Romanos 3:23. Cuando nosotros miramos, oh Señor, las cosas que yo he creído, que están informando mi ser, están trayendo esta muerte a mi circunstancia, a mi vida. Entonces tú miras que la ley no tiene el poder para ganar las batallas. Por eso Romanos 7, 14 al 23, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Algunos de ustedes se identifican con eso? Yo quiero seguir a Dios, pero el pecado me está tentando. Eso es lo que Pablo está diciendo, es un estrago. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Oye, estoy muy confundido, ¿no? Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Hallo la ley que el mal está presente en mí. Versículo 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Sabes, si tú has estado en la iglesia por años, quizás pero tú has sentido este conflicto interno. Y la realidad es que todo cristiano lo siente. No hay nadie que es perfecto. Y hay una guerra entre la carne y el espíritu. Y este conflicto interno es evidencia en sí de la obra del Espíritu en nuestro corazón, ¿saben? Porque alguien que no tiene el Espíritu Santo y no está sintonizado a la obra del Espíritu Santo en esa persona, ya está, como dicen, adormecido al pecado. Se le hace su día normal. Entonces, por eso la ley no tiene poder para transformar nuestros corazones. Por eso Pablo termina toda esta sección de Romanos 7, todo este capítulo con estos dos versículos. Ya casi termino. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Saben, estos versículos resumen todo lo que Pablo ha escrito hasta este punto en su carta y establece el cimiento de lo que escribirá la siguiente semana. Lo que vamos a estudiar la siguiente semana es el capítulo 8, que es la vida en el Espíritu. Entonces lo resumo aquí. La vida espiritual es de una entrega total y constante al Espíritu Santo, no de autodeterminación y autodisciplina. Es erróneo pensar que si yo solo me determino y me disciplino más, yo puedo adquirir el amor de Dios. El Evangelio mismo te dice, tú no puedes, Dios sí puedes a través de Jesús. Y cuando entendemos esa verdad en nuestras vidas, empezamos a nosotros a humillarnos. Empezamos a confesar y arrepentirnos de nuestros pecados.
Porque ahora miramos que el resultado de las acciones, de los pensamientos, de los deseos e intenciones que no están alineados a Dios, traen muerte. Entonces yo corro a confesar mi pecado. No para decir, que el pastor mire que yo estoy siendo espiritual. No. Hazlo porque Dios te ha amado y no es parte de su naturaleza. Entonces cuando nosotros vivimos esa vida entregada en el Espíritu, empezamos a ser personas que oran. Buscamos el consejo de Dios. No solo tomamos nuestras propias decisiones, somos personas que buscamos una comunidad bíblica y no nos aislamos. No tratamos de vivir nuestra vida aislados y a solas y creer que lo vamos a hacer. Una persona que vive en el Espíritu espera en el Señor y es paciente. Una persona que entiende esta verdad descansa en la obra consumada de Cristo. Hay muchos de nosotros hoy en día, óiganme, cansados, angustiados, agotados, deprimidos, desanimados, desesperanzados. Déjame te digo, Jesús te llama y dice, no tienes que vivir haciendo las cosas como a ti te parece. Vengan a mí todos aquellos que están cansados, aquellos que están agotados, vengan a mí. Mi yugo es más, y eso significa es la manera en como yo tomo mi cruz es más fácil que como tú estás tratando de alcanzar el amor de Dios. Jesús te hace esa invitación hoy en día. Entonces, si hoy tú no tienes una relación con Dios a través de Jesús y no eres empoderado por el Espíritu Santo, déjame te digo, hoy es tu día. No te vayas de aquí sin depositar tu confianza en Él. Porque cuando tú te entregas, tú empiezas a mirar lo que es los frutos del Espíritu Santo. Paciencia, benignidad, gozo, perseverancia, dominio propio. Ahora ya no te das a tus propios deseos, sino que ahora tú sigues el plan de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos a Jesús y la obra que Él hizo en la cruz, empezamos a mirar que sus caminos son mejores. Entonces hoy hemos visto que la ley, primer punto, la ley es santa, justa y buena. Y Pablo está diciendo, no es de abolir la ley, no, sino que tiene un propósito. Es como una maestra, como un tutor, como un mentor que nos enseña nuestra manera de ver y en sí nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la ley no tiene poder, la ley es débil. Ese es un punto número 2. Y por eso es que solo el Espíritu Santo tiene la capacidad de transformar nuestros corazones. Entonces, la siguiente semana estaremos entrando a Romanos capítulo 8. Y es donde vamos a presentar y en sí aprender cómo es que nosotros vivimos una vida llenos del Espíritu. Y para algunos eso significa, ese término llenos de Espíritu, algunos ya están pensando, oye, ¿significa hablar en lenguas? ¿Significa profetizar? ¿Significa Calma, ven la siguiente semana y verás que alguien que es lleno del Espíritu Santo no usa los dones del Espíritu para su propio beneficio, sino que es todo para edificar la iglesia. Y de eso tomaré un poquito de tiempo la siguiente semana, pero en sí es una persona que vive con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, es una persona redimida, una persona templada, una persona enfocada. Amén. Déjenme orar. Señor, gracias porque usas a personas imperfectas como yo, Señor. Y como nosotros que estamos aquí, no tenemos nada en que vanagloriarnos y enorgullecernos, sino que decir, gracias, papá. Gracias por la obra de Jesús en la cruz. Ahora yo soy libre del pecado, del poder del pecado. Yo puedo ser victorioso
de las cosas, de las acciones, de los deseos, de las palabras que no son tuyas. Yo puedo ser libre porque tú moriste en la cruz. La única razón por la cual puedo. Y por eso te pido, Espíritu Santo, que empoderes a tu iglesia por amor a tu nombre, por amor a tu gloria. Hazlo, Señor, aquí en esta familia espiritual. Que salgamos de aquí sabiendo que somos amados incondicionalmente por ti. Somos tus hijos. Y bajo esa verdad y esa identidad salimos de acá listos para contarle al resto del mundo que tus caminos y tu plan es el mejor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.